Alejo Chapire, muchas gracias por visitarnos en Contrapuntos. Acabas de publicar El secuestro de Occidente, un libro muy importante de denuncia del pensamiento políticamente correcto, del espíritu woke, pero al mismo tiempo de los peligros de la ley del péndulo, y que esto esté propiciando una contraofensiva, una contrarrevolución conservadora, igualmente atada a los fanatismos de la identidad. En el libro estudias cómo esta contaminación parte de Estados Unidos y se ha apoderado ya del mundo occidental por completo. De hecho, esa es la hipótesis, la decadencia intelectual de Occidente, en cierto sentido, y partes de algunos temas que a mí me interesan mucho abordar. El primero es el concepto de raza. ¿Por qué sigue vigente este concepto en Estados Unidos, que además es omnipresente, cuando en términos biológicos está superado hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Esto es cierto que es algo llamativo. Primero porque cuando uno va a Estados Unidos y va al médico, por ejemplo, de repente le entregan un cuestionario y le preguntan cuál es su raza. Lo que aquí, y en la mayor cantidad de países que uno puede citar, es una locura. Es decir, ¿desde qué punto de vista es relevante y en qué consiste eso de clasificar a la humanidad en razas? En razas pensábamos que eso era algo que pertenecía al pasado y que solo había dado atrocidades, porque necesariamente cuando uno hace esa división surgen jerarquías, surgen legitimaciones de esas jerarquías, y es todo lo que hemos aprendido que no había que hacer, ya sea por la trata de esclavos, ya sea por las leyes de Nuremberg. Es decir, que es rarísimo que la principal democracia, en todo caso la más influyente, siga atada a este concepto. Claro, tiene que ver con la historia muy compleja de Estados Unidos con respecto a, primero, a la fundación y muy rápidamente a la esclavitud. Es decir, que no llegan los colonos a un territorio virgen, que tienen asimismo enfrentamientos entre los distintos grupos de inmigrantes que llegan, y luego claramente con la esclavitud, es decir, la esclavitud a través del comercio de esclavos triangular desde África, que va a dar lugar a la guerra civil y a un contencioso histórico entre los negros y sus descendientes y la población blanca de Estados Unidos. Eso vuelve a tomar relevancia en los años 60, 70, con los derechos civiles, que van a empezar a poner el foco en estas cuestiones de las minorías, que dicen no basta con ver la cuestión económico-social como tradicionalmente hace el marxismo, hay que diferenciar esas reivindicaciones fijándonos en la apariencia de las personas, sobre todo las que van a llamar más tarde racializadas, porque existe una discriminación basada en esta apariencia que merece ser recordada primero para evitarla, y era por ahí el discurso de Martin Luther King, que aspiraba a una igualdad y que no sea relevante la pertenencia étnica de una persona para integrarlo a la sociedad, pero luego ese discurso va a radicalizarse con la discriminación positiva. Si quieres, hagamos una pequeña pausa ahí. Efectivamente es producto del sentimiento de culpa de la historia americana, de haber masacrado a las comunidades indígenas originarias y de haber propiciado la esclavitud, uno de los motores de la economía, sobre todo del sur agrícola, ¿no? Y efectivamente estas luchas por los derechos civiles de los 60 que desembocan, lo dices en tu libro y haces justamente este recorrido en la ley 10.925 de Kennedy, que establece justamente la igualdad ante la ley, que no era plenamente vigente, ¿no?
un poco en el espíritu de Martin Luther King, de lo que aspiran las minorías raciales es a la igualdad. ¿Cuándo se da ese cambio y cómo se da? Bueno, te interrumpo para justo ir por pasos, ¿no? A ver, la aspiración del reverendo Martin Luther King era lo que los estadounidenses llaman el colorblind. Es decir, el ocuparse de lo que la gente hace, de el carácter de la gente y no de su color, que sea irrelevante. Superar el tema racial, en realidad. Sí. Y esto era algo clave porque era un tipo de emancipación universalista, no juzgar a la gente por su apariencia. Claro. Esa era la meta. Lo que plantea luego estas políticas identitarias que tratan de corregir, diciéndose, de todas maneras, hay tanto retraso en ciertas comunidades como en la comunidad afroamericana que se necesita mayor voluntarismo y no vamos a llegar a los resultados tratando el problema de raíz, eso es una utopía. Lo que hay que hacer es cambiar los resultados. Y ahí nace la teoría crítica de la raza, digamos. La teoría crítica de la raza nace de un descreimiento del universalismo y de una manera de entender la labor académica que nace sobre todo en los departamentos jurídicos, de corregir todas las injusticias de la historia de manera voluntarista, modificando los resultados. Es decir, como tal persona no va a llegar a la universidad e ingresar a las universidades de la élite porque las variables iniciales están trastocadas y no lo vamos a lograr, al menos en un principio. Cambiar, lo que vamos a hacer es falsear los resultados y vamos a permitirles a las personas ingresar en puestos de trabajo, en lugares de la universidad, en cargos a los que por su talento, esfuerzo, no necesariamente habrían llegado, y vamos a afirmar esa política impulsándolo con un sistema de cuotas, con un sistema de lo que se llamó con este oxímoron, que es la discriminación positiva. Es decir, vamos a interceder para falsear los resultados de un sistema que nos parece injusto, porque, y esta es una de las premisas esenciales de la teoría crítica de la raza, por más de que en la legislación ya no subsistan estos elementos de discriminación legales, existe algo mucho peor quizás, que es un racismo sistémico que está invisibilizado en la sociedad y que son mecanismos que van a perpetuar de todos modos el supremacismo blanco, pero sin mostrar esos hilos que eran tan evidentes cuando había una legislación racial. Eso es la tarea que se va a encomendar desde las élites de las universidades, con una militancia y con un agregado, y esto es muy importante, que desde el punto de vista científico se desligan de el poder probar y demostrar que sus postulados son verdaderos a partir de la falsabilidad que se aplica a otras disciplinas académicas. Es decir, se alejan del método científico, no rinde cuentas porque parten de un postulado que es estrictamente ideológico y que exigen que se aplique, ¿no? En tu libro, en el libro anterior, en La tradición progresista, habías esbozado ya una primera crítica a esto, sobre todo en la renuncia de la izquierda de la que provienes y en cierto sentido en la que te sigues reivindicando, una izquierda liberal, porque habían obviado el universalismo, ¿no? La idea de que solo hay una raza humana, los mismos derechos, los mismos valores, igualdad y libertad para todos, ¿no? Ahí empezó en tu labor crítica a poner esta señal de alerta, pero ahora lo llevas un paso más porque no basta, ¿cómo decirlo?, con señalarlo, sino que ya tiene efectos concretos.
que están haciendo mucho daño. Eso es lo que quieres denunciar en cierto sentido, ¿no? Sí. A ver, hubo durante un tiempo la coexistencia entre al menos dos izquierdas. Una izquierda más... Estoy hablando en Occidente, no estoy hablando en lo que era la Unión Soviética. Pero había una izquierda que a partir de la caída del muro de Berlín se había dado cuenta de que, bueno, que la realidad del Gulag, que el fracaso económico de lo que había sido invariablemente en cada experimento, en cada continente de la receta comunista, había dado estados policiales que generaban hambrunas. Y se orientaron hacia esa izquierda socialdemócrata, que se vuelve liberal, integra la idea de que tiene que estar a favor de la emancipación, a favor de la libertad de expresión. Es lo que se conoce aquí en los años 80 como la movida, es decir, la libertad sexual, la lucha contra la censura. También la libertad económica. La libertad económica, la prosperidad. Y frente a esa izquierda hay otra izquierda que no tiene una premisa universalista de emancipación para la humanidad, sino que es, ante todo, y esto es clave, es antiimperialista. Antiimperialista de Estados Unidos, porque no le molesta el imperialismo cuando viene de Rusia o de China. O de Irán, aunque ya entraremos, ¿no? O de Irán. Es decir, es un antiimperialismo ante todo que considera que existen maneras alternativas de luchar contra el imperialismo estadounidense y que al desmoronarse el bloque soviético y desmoronarse otro polo que se podía anteponer al occidental capitalista y al perder la potencia de fuego de la Unión Soviética, al perder la financiación de la Unión Soviética, se dijeron, ok, ¿con quién nos vamos a aliar? Con otros antiimperialistas. Entonces, ahí salen las alianzas que uno puede pensar que son contra natura, que son con el islamismo, con dictaduras de otros países del tercer mundo que en nombre de la lucha contra el imperialismo yanqui se muestran como rebeldes. Y esa segunda izquierda que va a tomar cuerpo sobre todo en las universidades, donde empieza a fabricarse la élite del mañana que hoy llegó al poder en las universidades más elitistas de Estados Unidos, empieza desde los departamentos de estudios étnicos como de afrodescendientes y los estudios de género a hacer una crítica de la sociedad occidental, estimando que hay que relativizar que los grupos por ahí islamistas radicales o comunistas o que están con otras ideologías luchando contra Occidente son legítimas. Porque tienen el enemigo común, que es el imperialismo americano, y eso, digamos, sería esta izquierda radical que rechazas en la geopolítica, pero también en lo concreto, ¿no? Que defienden el fanatismo de la identidad de la raza, del sexo o de la religión, ¿no? A ver, lo que ocurre es lo siguiente. Cuando se desploma la Unión Soviética, la izquierda entiende que debe mutar y cambia de sujeto histórico. Ya no es más la lucha de clases, ¿no? Ya no es ya no es más el centro, el obrero, el campesino, pasa a ser la minoría étnico-sexual. Claro. Y ya no es más la lucha de clases, es la lucha de razas. La dicotomía ya no es más entre explotadores y explotados por el capitalismo, es oprimidos y opresores. Y en este esquema, el opresor es el hombre blanco heterosexual y el oprimido es lo que no es el hombre blanco, es decir, la minoría étnico-sexual, y todo debe medirse a partir de este esquema, de este prisma de lectura, que divide al mundo entre buenos y malos en función de su color de piel y orientación sexual. Ahí es donde adquiere sentido la interseccionalidad, ¿no? Claro. Es decir, que se suman, tú puedes como persona sumar varias dolencias o victimismo en tu cuerpo, ¿no? Sí, otros lo llaman transversalidad. ¿En qué consiste? Es decir, que dentro del
club de los oprimidos, hay subcategorías de colectivos que cada una de ellas tiene un grado de victimización por lo que ha sido la historia y que tienen, bajo este paraguas de los oprimidos, un objetivo común, que es luchar contra el opresor, el hombre blanco heterosexual, y esta subdivisión en la que ellos se encuentran estaría naturalmente aliada contra ese mal. Esto para obviar las contradicciones. Claro. Es decir, ¿qué pasa con los homosexuales en Oriente Medio? Cuando uno ve en la Marcha del Orgullo una bandera palestina y sabe lo que le ocurriría a un transexual o un gay en la Franja de Gaza, en Irán, en Arabia Saudita y en todos estos lugares que les parecen tan antiimperialistas, exóticos y demás, uno dice, hey, aquí hay una contradicción. Bueno, hay una ceguera monumental y hay un... Hay una ceguera monumental que tiene que ver con una ceguera voluntaria. Claro. Y esto tiene que ver con el dogma. Yo muchas veces comparo esto del wokismo a una religión laica, porque tiene un funcionamiento que replica muchos mecanismos de la religión organizada. Es decir, el dogma. Uno no puede dar un ejemplo que niegue que contradiga, contradiga esos postulados. Tiene tabúes, hay cosas de las que no se hablan, palabras que no hay que utilizar. Hay ese sistema de purgas que se llama cancelación. Hay listas negras. Excomulgados, apóstatas y todos los elementos de una religión. Todo del calvinismo. Es decir, porque aparte tiene características del mundo protestante, este wokismo. De hecho, hemos incorporado un montón de expresiones como discurso de odio. Discurso de odio es una expresión que hemos adoptado alegremente y que no fue originario en esta parte del mundo. Claro. Es la cultura de la letra escarlata, ¿no? Que está... Totalmente. Así es. Y aparte adopta viejos resortes del estalinismo, con esas que arrastra de su herencia de izquierda, digamos. Sí, de purga y de búsqueda de una pureza que va siempre, muy sectaria, que va siempre excluyendo a los que se apartan. Entonces, creo que tenemos una muy buena taxonomía, que es obviamente gracias a tu libro, de cómo funciona esta ideología, que en realidad es sustituta de una religión, cómo nace en las universidades y de ahí permea a las élites y hoy está en el poder. Me interesan dos cosas para seguir avanzando, ¿no? Una tiene que ver con el origen, que tú detectas en los postestructuralistas franceses, ¿no? Es decir, en esta filosofía que cuestiona la realidad porque piensa que todo es simplemente lenguaje o representación y que en cierto sentido tiene una conexión con estas ideas que no tienen un sustento científico, ¿no? ¿Cómo estableces esta conexión entre Derrida, Foucault y estas teorías, digamos, del fanatismo de la identidad? Son corrientes que surgen en Francia y que curiosamente van a tener mucho más escucha en el continente americano que en las universidades francesas, a las que va a volver como un boomerang décadas más tarde, y que tienen que ver con un análisis que, en el caso de Foucault, por ejemplo, que tiene que ver con el poder, con la dominación, con esta relación de quiénes son los dominados y quiénes son los dominantes, y que curiosamente en Foucault aparte va a dar uno de estos primeros casos de lo que se dará en llamar el islamoprogresismo, es decir, cuando Foucault celebra la revolución islámica en Irán. El triunfo de los ayatolás en el 70. Claro, y ahí es una ceguera absoluta, porque tenemos a fanáticos religiosos que van a pasar a cuchillo a todos los izquierdistas que van a ayudarlos a derribar al Shah. Tenemos esa ceguera ideológica de decir, bueno, como son enemigos de los estadounidenses necesariamente van a ser buenos.
Y esa ceguera es la que encontramos hoy en el tema de la guerra en Oriente Medio. Me gustaría, por supuesto, profundizar en el tema de Israel, la reacción del mundo al 7 de octubre, el resurgir del antisemitismo, las similitudes entre antisionismo y antisemitismo. Pero antes, dos cosas más que me parecen interesantes del sustento ideológico que está detrás de esto, ¿no? Uno tiene que ver con la sacerdotisa por excelencia de este universo, que sería Judith Butler, que para mí suma todas las carencias intelectuales de las que has hablado, incluso negando algo que es una verdad biológica, que es que hay dos sexos, ¿no? Más allá de la ascripción y el apetito sexual de cada uno. Entonces, ese es un tema. Y el otro, que el riesgo de cancelar no solo el presente, sino también el pasado, porque es una ideología que busca también reivindicar el pasado, transformarlo, aplicar estos conceptos morales religiosos a la historia. ¿Y cuáles son los riesgos? Son dos preguntas. Uno es Butler y otro es ¿qué hacemos con el pasado? El caso de Judith Butler es muy interesante porque, como bien señalás, es una de estas papisas, es decir, una figura que tiene muchos fieles en las universidades, en los sectores académicos y militantes más progresistas. Es una mujer que ha hecho de los estudios de género una disciplina muy estudiada, comentada, vulgarizada. Y esta mujer ha hecho algo que es extraordinario, que es presentar a los movimientos Hamás y Hezbollah como movimientos de la resistencia de izquierda global, son sus palabras. Ahora, cuando uno escucha 2 minutos lo que piensan sobre los estudios de género, el extinto Nasrallah o los comisarios políticos de Hamás, acerca de la diversidad sexual, sí, acerca del lesbianismo, de la teoría queer, y qué sé yo, uno dice, pero la estupidez de esta es suicida. Estás insinuando que Hezbollah no es sensible al mundo trans, por ejemplo. Ahora, no solo eso, me estoy diciendo, ¿en qué cabeza cabe que estos que ellos consideran sus aliados no se los van a comer crudos? Los matarían matarían a los primeros 30 segundos de que estén bajo su jurisdicción. Es decir, ¿bajo qué conceptos uno puede... Gente preparada, gente que ha leído, se ha educado, que ha tenido acceso a las mejores universidades más prestigiosas del mundo, estimando que tienen un aliado en gente que considera que la mujer ante un tribunal tiene la mitad de valor que un hombre, que la mujer es un menor de por vida, que la homosexualidad simplemente hay que liquidarla, como lo han hecho. Sí, el delito es pena capital. Tirándolos de las terrazas o paseándolos en motocicletas en las calles de Gaza. O sea, es gente que encarnan la visión más heteropatriarcal que la humanidad ha generado. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no hacen sinopsis estas neuronas en esas cabecitas y les dicen, hey, se están aliando con gente que las quiere matar? Ese en realidad es el... No quiero olvidar el pasado porque me parece muy importante cuando también se cancela el pasado, pero ese es el motor moral que te lleva a escribir tu libro, ¿no? La idea de cómo es posible que el mundo, ante los hechos del 7 de octubre, el ataque salvaje, indiscriminado de Hamás a las comunidades de Israel de una manera como no se veía desde la Shoah, no haya generado una reacción de solidaridad y de apoyo en el mundo occidental, ¿no? Yo creo que hay una parte del progresismo que se ha vuelto, con esta ideología que se ha dado en llamar el wokismo, absolutamente impermeable a la realidad. Tiene unas anteojeras ideológicas
que le permiten no ver lo que están viendo. Y negarlo y decir lo contrario. Y abrazarse en un abrazo suicida con sus verdugos y los verdugos del modo de vida occidental que permite que las diversidades justamente vivan. Es decir, para estas personas como Judith Butler, Occidente vendría a ser lo peor cuando es el lugar donde mejor están las diversidades. Y cuando mejor han estado en la historia, porque además hay un progreso moral evidente, ¿no? Eso es lo llamativo, que en el momento en que pensábamos que ya estábamos, que muchos habían soñado con un mundo posracial cuando Obama se convierte en presidente. Claro. Cuando pensábamos que, bueno, hemos superado un montón de cosas, de males, del racismo, de homofobia. Cuanto mejor estábamos, de repente llegan al poder gente que nos dice nunca estuvimos peor. Claro. Y eso tiene que ver con la segunda parte de tu pregunta, la historia. Bien rescatado, gracias. El tema de la historia es muy llamativo. Primero porque esta izquierda identitaria, es decir, que se centra ante todo en la identidad de las minorías, lo que hace es una reducción del tiempo y el espacio. Es decir, que reducen la visión del mundo, paradójicamente, al mundo tal como se ve desde un campus universitario de élite en Estados Unidos, que vendría a ser la consecuencia, lo que podemos ver en Netflix. Es decir, en pos de la integración, la diversidad y demás, reescribir la historia y dándole y creando negros vikingos. La realeza británica del siglo XVII, representada por gente que nunca ha estado ahí porque es un anacronismo presentarlo bajo esa luz. Los salones de llevar el esplendor y la furia del Imperio Romano a los salones de pánico, ¿no? Claro. De los campus. Entonces, en nombre de la justicia social, van a reescribir la historia, van a verla exclusivamente a partir de esa dicotomía blancos y negros, explotadores y explotados, y van a tomar atajos muy atrevidos con la historia, que van a suprimir, por ejemplo, lo que fue la esclavitud en el mundo árabe musulmán. Que sigue hasta el presente, en cierto sentido. Que sigue, nunca hubo tantos esclavos y nunca los hubo de manera tan brutal, porque los esclavos que eran enviados para cansarlos hasta la muerte en labores de agricultura y demás, en el mundo árabe eran castrados para que no tuviesen descendencia. Y al día de hoy, el desprecio que siguen teniendo en el mundo árabe musulmán por los negros es terrible. Bueno, eso se oculta completamente. Tampoco se habla demasiado de Asia y de sus propias concepciones raciales. El sistema de castas de la India, eso no existe. Nada existe. ¿Por qué? Y esto es importantísimo. Porque cambiaron la definición del diccionario. Cambiaron la definición de lo que quiere decir racista. Esto es algo que trato en el libro. En un momento dado... Sí, claro, la Liga Antidefamatoria... la Anti-Defamation League decidió que el racismo ya no era la discriminación de una persona en función de su religión, su apariencia, sus orígenes, sino que era cuando se ejercía una discriminación desde el poder blanco. Es decir, solo pueden ser racistas los blancos y claro. Los que no son blancos son siempre sujetos de racismo. Sí, lo que es ignorar, por ejemplo, de lo que los asiáticos piensan unos de otros y de los negros y o de Liberia los blancos. Y su revolución, o la revolución haitiana, etcétera, ¿no? Sí, entonces, esta es una simplificación terrible y también una reescritura necesaria de la historia. Es decir, que ellos piensan que la esclavitud es algo exclusivamente que se ha aplicado a los negros, olvidando que la etimología de esclavo, que viene de eslavo. Claro. Es decir, hay una ignorancia absoluta y también una voluntad por, y esto se ve sobre todo en el campo de la cultura, hacer tabula rasa del pasado y juzgar a todo con el lente de hoy. Es decir, si vamos a hablar... Un anacronismo monstruoso para juzgar. Si vamos a hablar de cosa. Picasso, bueno, vamos a
hablar sobre todo de que era un hombre despreciable con las mujeres, lo que era cierto. Claro. Pero no es por eso que nos interesa o nos deja de interesar Picasso. Claro. Lo vamos a ver con los pintores que han tenido vidas muy objetables, pero que hay que barrerlos bajo la alfombra de la historia y al mismo tiempo rehabilitar a otros que por ahí no tenían los méritos artísticos, pero sí tenían los méritos morales. Claro. Es decir, la primera mujer en poco importa qué, pero vas a ser un valor absoluto en detrimento de un juicio estético, de ver el aporte artístico concreto, y todo se juzga con el diario de hoy. Poniendo además una prisión adicional, yo pienso, y es que de estas categorías estancas no puedes escapar. Siempre serás una raza minoritaria o siempre serás víctima. Te obligan a vivir como víctima, ¿no? Volvemos al inicio, el tema de la raza. El wokismo rehabilita el determinismo. Eso es. Es decir, uno es lo que es de nacimiento. Y no puedes cambiar, no puedes superarte, no puedes transformarte. Y al mismo tiempo nadie debe ser juzgado por lo que hace en sí, sino que debe ser juzgado a la luz de su apariencia, sus preferencias sexuales y el color de su epidermis. Claro. Hay una triste paradoja del pueblo judío, porque cuando el racismo se centraba en el mito ario, fueron las víctimas absolutas y arrastran sobre su legado el mayor crimen de la humanidad, que es la Shoah. Y ahora que han sido siempre víctimas a lo largo de siglos, de hecho ese es el origen y la razón de ser de Israel, de proteger a esa comunidad. Ahora, cuando los blancos son el centro de toda la inequidad, vuelven a ser ellos los culpables, ¿no? ¿Cómo interpretar esta extraña paradoja? Bien, uno podría pensar a priori que si se trata de juzgar a la gente en función del grado de persecución, de destrucción y de odio que ha padecido en función de sus orígenes, los judíos debían llevarse el diploma de víctima. El Goya honorario permanente, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, no. Sin embargo, a la hora de elegir en qué casilleros de oprimidos u opresores hay que poner al judío, el wokismo decide que es en el lado del opresor. ¿Por qué? Porque, como te decía hace un rato, toda la óptica que tiene el wokismo viene desde las universidades estadounidenses más elitistas, y la visión que ellos tienen del judío es un Mark Zuckerberg, un Woody Allen, es decir, un ashkenazi blanco que se ha integrado perfectamente, y por eso es más culpable, porque viene a contradecir el postulado de que el que viene sin un centavo, perseguido y demás, no puede prosperar. El judío es una mala víctima en ese sentido, porque no le está dando razón en la doxa del wokismo. Pero aparte, como ha prosperado muchas veces, se han convertido en abogados, en dentistas, en médicos, en Hollywood han encontrado buenas posiciones y demás, dicen, bueno, está clarísimo que los judíos son blancos, y aparte como ni siquiera se sienten culpables, y aparte, al ser judíos, están integrados en la historia de Israel, a quien consideran que son el último experimento de la colonización del hombre blanco en un mundo racializado, vienen a ser lo peor de lo peor, es decir, supremacistas blancos. Y esta paradoja es terrible. Primero porque parte de una ignorancia. La mayoría de la población de Israel judía no es blanca. Viene de la diáspora de Irak, del norte de África, de Irán. Expulsados a la formación de eso no se habla. Además, sí. De eso no se habla. Es decir, de los 750.000 judíos de Oriente que también de Irán, vivieron, de Irak, de Marruecos, de Egipto. Que vivieron los pogroms durante décadas, que periódicamente eran
asesinados, que vivían como una subcategoría social y que fueron echados de esos lugares, de esos no se habla nunca. Bueno, esos constituyen más del 50% de la población israelí no blanca, según los criterios. Pero bueno, ellos solo conocen a Mark Zuckerberg. Claro. Entonces es bajo este prisma que deciden definir el mundo. Y claramente esta óptica es la que se va a imponer el 7 de octubre de 2023. Y ahí de nuevo vuelve la alianza entre esta ideología woke y el islamismo, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, de Francia, donde vives, creo que es extraordinariamente peligrosa, ¿no? ¿Cuál es tu lectura del islamismo radical hoy en Europa y qué riesgos entraña? Claramente ha habido un cambio demográfico en las últimas décadas en Europa. Se ha sentido más en Francia, por ahí que en otros países. Francia alberga la mayor comunidad musulmana de Europa, la mayor comunidad judía también, pero que es mucho más anterior. Y lo que ha ocurrido es que, como decíamos, la izquierda, que ve en los racializados las víctimas, reconoce en esta población musulmana su electorado. Lo que desde el punto de vista electoralista es interesante. ¿Por qué? Porque son jóvenes, son el futuro, y porque consideran que son su coto vedado dentro de la izquierda, que son antiimperialistas porque están en contra de Israel, en contra de Estados Unidos, por ahí no del mismo modo, pero también hay encontraron un denominador común en la lucha antiimperialista contra el gran Satán y el pequeño Satán, entre izquierda y el Islam político. Y con un gran cinismo hacen un clientelismo electoral. Esto ocurre en Francia, ocurre muy claramente en el Reino Unido, ocurre dramáticamente en Bélgica. Pero ¿cómo es posible que esto suceda con Charlie Hebdo, el asesinato salvaje de la redacción entera del seminario satírico, o los crímenes de la sala de música del Bataclan? Por cierto, que tú cubriste magistralmente desde las redes sociales. Es decir, ¿por qué no hay esa conexión? Porque el nivel de peligro es obvio, ¿no? Porque estiman que el Islam es la religión del oprimido y que por eso no hay que combatirla, porque es un ejercicio del supremacismo blanco y la mentalidad colonizadora por aquella herramienta de emancipación ante el imperialismo que han encontrado. Claro. Hay una suerte de paternalismo en eso, y la gran víctima de esto es el universalismo. Y Charlie Hebdo cristalizó toda esta problemática y supuso un gran problema para la izquierda, porque Charlie Hebdo es un medio de izquierda. Es un periódico de izquierda con una tradición anarquista, universalista, que siempre habló y sobre todo ha tenido juicios con la Iglesia Católica, pero en el momento en el que las críticas se han desplazado al Islam, porque hoy es la religión más vital y que más impregna el debate público por la mirada que tiene de la mujer, por el querer imponer sus prohibiciones en el modo de vida occidental, fue un gran problema. Esa solidaridad que hubo con Charlie Hebdo, con 3, 4 millones de personas en la calle, resultó muy efímera y quizás marcó los últimos momentos de una izquierda universalista que pensaba que la libertad de expresión era un valor de emancipación de izquierda y no de extrema derecha, como es cada vez más percibido. No solo eso, sino que reivindicaban el laicismo, que es uno de los pilares de la Quinta República, y el derecho a la blasfemia, que no solo es cómodamente burlarte de los hitos del cristianismo, sino también de los hitos del islamismo. Hay dos banderas que tradicionalmente son de izquierda
que han pasado a ser de derecha y denunciadas también como de extrema derecha. Una de ellas es el laicismo, la otra la libertad de expresión. Y eso es absolutamente una ilustración del clima de la época. Una doble traición, como decías en tu primer libro, ¿no? Doble traición. Le han regalado a la derecha y a la extrema derecha la sociedad secular y la libertad de expresión. Por la ley del péndulo, es obvio que el movimiento contestatario a esta ideología wokista está creciendo enormemente desde la derecha y la extrema derecha. Sin embargo, esta contrarrevolución, por decirlo de alguna forma, o esta protesta, lo hace desde postulados simétricos en cierto sentido, ¿no? ¿Por qué no nos explicas un poco en qué medida la ultraderecha imita desde otra lógica el trivialismo o el fanatismo de la identidad y qué queda en medio? El wokismo fue mucho más que la corrección política. Fue una verdadera revolución cultural que se ha extendido a través de la educación, los medios, las administraciones, en un establishment. Todas las personas que estuvieron en las universidades en grupos marginales están hoy al frente de grandes empresas, de administraciones, de lugares de poder. Y consolidaron una hegemonía cultural. Se convirtieron en el establishment. La respuesta a eso va a ser contracultural. La rebeldía deja de ser una de las características de la izquierda transgresora y pasa a ser un gesto punk de la derecha. Como pasa con el humor, por ejemplo, ¿no? Es como Trump. Trump no es el modelo conservador que viene a presentar una familia idílica. No, es un tipo que se acuesta con prostitutas, que defrauda al fisco. O sea, es una persona que moralmente no responde a lo que se supone que es un conservador y que va a decir fuck your feelings, al carajo con tus sentimientos, y lo va a hacer de una manera absolutamente irreverente y subversiva que era propia de la izquierda, que hoy está instalada en el poder y que ve surgir una contracultura que es Trump, ¿cuál es el razonamiento de Trump? Nosotros demográficamente, se dice, nos estamos transformando en una minoría en Estados Unidos. Vamos a reaccionar como tribu, ya no más como una supremacía, sino como gente que está siendo asediada. Que en cierto sentido compra el anzuelo del wokismo, pero desde Vamos a hacer nuestra versión de las políticas identitarias. Exacto. Y eso es muy interesante. Es el primero en darse cuenta de que si él juega a la tribu en peligro de extinción, contra el establishment, contra la élite, tiene un discurso muy atractivo. ¿No fue Berlusconi el primero? En cierto sentido. Sí, a ver, pero Berlusconi era un transgresor, ciertamente. Era alguien que se burlaba de la corrección política, pero no proponía un modelo a cambio, no tenía algo tan elaborado, no tenía una visión de civilización, como sí lo tiene alguien como Milei. Claro. Milei también adopta, con el discurso de la motosierra, el discurso de ese punk del payaso peligroso. Y entiende perfectamente cuál es el trasfondo ideológico y de que hay que librar eso que llaman la batalla cultural. Y esto da lugar a un ascenso de una nueva derecha en este movimiento pendular que tiene otras políticas identitarias que reaccionan, es un movimiento reaccionario, en ese sentido políticamente hablando, que responde a lo que ha ocurrido en las últimas décadas con esa toma del poder por una izquierda, y hoy la juventud, el lado vital, el lado irreverente, viene
desde ese lado. Evidentemente, esto plantea un escenario de donde hay dos polos iliberales que desconfían muchísimo de la tradición liberal en el sentido de que cuestionan muchas veces la separación de poderes, cuestionan las instituciones, tienen líderes que son indiscutibles, autoritarios y que tienen una manera de entender las relaciones del poder muy brutales. Cancela el debate en buena lid, por decirlo, ¿no? Sí, no hay lugar para la duda, no hay lugar para la razón, no hay lugar para la autocrítica. Es un movimiento de pensamiento brutal, de choque, y que no deja lugar a quienes curiosamente pensaban que habían ganado el debate con la caída del muro de Berlín. Es decir, ese sueño de que se terminó la historia, que ganaron las ideas liberales. Bueno, no, desde entonces surgió el islamismo, surgió el wokismo, y ahora está surgiendo una nueva derecha nostálgica. Esto es otro de los rasgos que tienen de un pasado que también es imaginario. Idealizado, totalmente una edad dorada. Totalmente de la nación, ¿no? idealizado. Y bueno, esto es el cementerio de la reflexión, los matices, el cuál diálogo. es nuestra labor como ciudadanos? ¿Qué nos queda? ¿Dónde nos ponemos? Yo pienso que una de las herramientas que es de las más valiosas es el humor. El humor genuino es algo que ha subsistido incluso en los campos de concentración. Es lo que menos tolera el poder, que muy rápidamente se vuelve solemne. Uno no tiene que preguntarse de qué lado están las víctimas si yo estoy de ese lado. No, hay que preguntarse de qué lado está el humor. Suele ser una mucho mejor brújula para entender dónde hay que situarse en el debate. No hay que tener miedo de estar solo, no hay que tener miedo de quedar... En ese fuego cruzado uno no tiene que estar en el centro equidistante geográfico, tiene que estar en otra parte. Se necesita mucho valor porque, a ver, sobre todo con las redes sociales, ¿cuál es el problema? Es que ese discurso tan polarizante nos lleva a no decir nada que pueda indisponer a nuestro propio campo porque nos aniquilan. Y eso es absolutamente nocivo para el debate y para el pensar cosas inteligentes. Entonces hay que tener el valor de estar en otro lado. Entre las múltiples traiciones que se han cometido contra los que se sitúan en esa vertiente liberal, incómoda, de debate abierto, de respeto al otro, a la democracia, a la separación de poderes, está la que se ha cometido con los que se formaron en la cultura de la intolerancia del Islam y que en Occidente de primera o de segunda generación de llegada descubren valores universales, dan el giro y de pronto se sienten solos, ¿no? Y en tu libro haces una defensa muy hermosa de Ayaan Hirsi Ali o de Salman Rushdie o de estos personajes que son tan importantes para intentar cambiar el Islam desde dentro, pero que en Occidente hemos abandonado, ¿no? Esos son Yasmine Mohammed, por ejemplo, ¿no? Esos son los traicionados. Exactamente. Es decir, son aquellos que huyendo de la barbarie oscurantista, realmente machista, realmente heteropatriarcal en sus peores formas, ha venido a Occidente a buscar la libertad y la protección, y de repente ven pasmados cómo la gente que suponía debía ser sus aliados naturales, sobre todo dentro de la izquierda, los entregan en bandeja de plata a sus orígenes, a sus determinismos, diciendo, hey, no, ustedes vienen de la familia de los oprimidos que son musulmanes creyentes, y abandonan a toda esa gente que ha venido a buscar a Occidente la libertad de la diversidad verdadera, del debate de ideas, de la sociedad abierta, y ven que estos idiotas se han convertido en el caballo de Troya del oscurantismo islámico, que están rehabilitando a la blasfemia, defendiendo el velo
todas las cosas... Traicionando la libertad de expresión. Traicionando la libertad de expresión. Todas las cosas que hacían para hablar en un lenguaje trompista grande Occidente. Bueno, me gusta que terminemos con una carcajada, así somos fieles a tu postulado único, que es la esperanza que nos queda. A todos los invitados, Alejo, al programa, les hago una pregunta transversal que no tiene que ver con la conversación que hoy hemos tenido y que te agradezco mucho, y es que recomienden un libro a la audiencia que no pueden pasar por la vida sin haberlo leído. Bien, sabía que me ibas a hacer la pregunta y como el nombre es un poco complicado, lo estoy leyendo y me parece fantástico. Te lo voy a leer. El libro, no sé si se encuentra en español todavía. Se llama Free Speech, A Global History from Socrates to Social Media. Es decir, o sea, la libertad de expresión, una historia global de Sócrates a las redes sociales. Y es de Jacob Changama. Queda dicho. Gracias, Alejo, por esta conversación. Muchísimas gracias a ti, Ricardo, por la invitación.